Que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. El día de hoy va a tocar la parte 2 de la temática de la semana pasada que estamos viendo sobre las relaciones de Cuba y Chile. Pero obviamente hoy día no nos vamos a enfocar esencialmente en lo que fue el país de Cuba, o sea, lo que es el país de Cuba, sino más bien en la relación entre Allende y Fidel Castro, ¿ya? Y obviamente para ello tenemos a don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Gracias por convidarme a su programa. Un gusto participar. No, sea bienvenido, estimado don Hermógenes. Mire, hay algo interesante que hay que tomar en cuenta, porque generalmente siempre se pone a Salvador Allende como el demócrata, o sea, prácticamente como uno de estos grandes reformadores griegos de la Atenas de la época de Pericles, de Solón, de estos grandes hombres que reformaron esa aristocracia para traer una democracia plena en el mundo ateniense. Siempre ponen a Allende este gran republicano. Pero yo no entiendo cómo alguien que supuestamente era demócrata, que hablaba del socialismo democrático, se juntaba con alguien como Fidel Castro, que era un revolucionario de tomalomo, ¿no? Es como que no cuadra esa cuestión. Y si uno analiza, y don Hermógenes también lo ha hablado muchas veces, en este caso no lo vamos a leer porque es una entrevista larguísima, son como 60 páginas, la pueden encontrar en la revista Punto Final, en la entrevista con Regis Debray. Allí Salvador Allende explica la relación que tuvo con Fidel Castro antes de ser presidente y obviamente en la época que le hizo la entrevista, que fue a mediados del año 71, APB, por ahí. Pero bueno, don Hermógenes, ¿qué dice usted? Bueno, sí, que lo que pasa es que la gente no lee todas las entrevistas. En esa misma entrevista, Allende dice que el propósito de él es hacer un gobierno socialista, marxista, integral. O sea, esas son sus palabras textuales. Entonces nadie podía engañarse. Todos sabíamos cómo eran los gobiernos socialistas, marxistas, integral. Eran gobiernos como los de Cuba, como la Unión Soviética y todos los países que formaban la órbita soviética. Y eso no había engaño posible porque el mismo Allende se lo había dicho a Regis Debray. A mí me extrañó siempre, porque yo leí la entrevista en su tiempo completa y leí esas palabras, y me extrañó siempre que se destacara solo una frase que se la destacaban contra Allende, la frase de que decía que la firma del Pacto de Garantías Constitucionales que le exigió la democracia cristiana había sido una necesidad táctica, como insinuando que no lo iba a respetar, que de hecho no lo respetó. Entonces, el carácter socialista, marxista integral del gobierno de Allende lo deberíamos haber sabido de antemano todos, que hacia allá se dirigían todos sus esfuerzos políticos. Y de hecho, la siguiente entrevista que le consiguió a Regis Debray, que fue en 1973, en agosto, él ya le dijo en esa entrevista a Regis Debray, que se publicó en Le Nouvel Observateur en septiembre, se publicó después que había caído Allende, le dijo que ya tenía listo
prácticamente, o sea, entre líneas uno podía leer que tenían listo el autogolpe, que el autogolpe consistía en que primero tenía las Fuerzas Armadas de su lado, porque el comandante en jefe del ejército era partidario de él y era su ministro del Interior. El comandante en jefe de la Armada era partidario de él, era el almirante Montero. El general director de Carabineros, Sepúlveda Galindo, José María Sepúlveda Galindo, era partidario de él. Entonces solo le faltaba asegurar el mando de la Fuerza Aérea y tenían una fecha que estaba en el Plan Z que ha sido autentificado por un historiador que era adverso a Pinochet, se tornó adverso a Pinochet como Gonzalo Vial. Él ha certificado la autenticidad del Plan Z, porque tenían más de un ejemplar del Plan Z, y el que se publicó en el libro blanco que publicó el gobierno militar en 1974, era el ejemplar número 2. O sea, yo me imagino que el número 1 debe haber sido el de Salvador Allende. No sé quién podría haber sido el 2, tendría que haber sido el ministro del Interior, no sé, alguien así, de esa categoría. Y ahí decía que la fecha tentativa del autogolpe era el 19 de septiembre de 1973, que es la fecha en que el ejército le ofrece un almuerzo a las demás ramas de la Defensa Nacional después de la parada, es decir, el día de la parada militar. Entonces, ya estaba como todo preparado y Allende creía que estaba todo listo, porque la única manera de remover a su gobierno era por una vía armada, porque los que tenían armas aquí, los civiles armados, eran partidarios de su gobierno y él los había contribuido a armar. Entonces estaban como las cosas muy bien presentadas para que él se quedara indefinidamente en el poder. Y por eso que yo le he citado varias veces, y lamento repetirme, pero esa es la verdad histórica, cuando Allende se equivocó con un periodista europeo y creyó que venía de Alemania Oriental, y este periodista venía de Suiza, y entonces le concedió una entrevista, hicieron pasar al periodista, Allende creía que era el que venía de Alemania Oriental, y ese periodista le preguntó si iba a hacer elecciones en 1976, y Allende le contestó que no, le dijo, no seamos tan pesimistas, camaradas, creyendo que estaba hablando con otro comunista. Y no, pues era un suizo, y el suizo publicó textualmente eso en un diario suizo, que provocó mucha reacción aquí, naturalmente, porque todos se rieron mucho de la equivocación. Porque le dijo, no seamos tan pesimistas, camarada, ¿por qué me habla de una elección después de ahora, cuando lo que tenía en vista él era hacer un gobierno como el de Cuba, con permanencia indefinida y con partido único en el poder, al estilo soviético, o sea, socialista, marxista, integral? Eso está clarísimo para cualquiera que examine la historia con objetividad. Lamentablemente, aquí en Chile la objetividad está ausente. Incluso ha habido una circunstancia pintoresca ahora, porque el presidente Boric ha dicho que quiere hacer una mirada más crítica del gobierno de Allende, y el Partido Comunista ha reaccionado violentamente y le ha dicho que se ha imaginado estar haciendo miradas críticas cuando ellos han tenido tan buen resultado haciendo una historia acrítica, o sea, absolutamente partidista de Allende y creando toda una novelística en torno a Allende, y los comunistas han sido muy exitosos con eso, y por eso que Allende tiene un monumento junto a la Moneda, porque es un repúblico demócrata derrocado por unos malvados militares que se oponían a un gobierno que quería darle cosas buenas al pueblo, siendo que las circunstancias reales fueron totalmente distintas. Entonces los comunistas ahora están muy asustados de esta idea de Boric, que para ellos ha resultado imprevisible, de querer examinar objetivamente el gobierno de Allende. No sé si lo irá a materializar Boric eso, pero fue lo que dijo, y aparecen hoy en las páginas del Mercurio las protestas comunistas contra esa idea. ¿Sabe qué, don Hermógenes? No sé, después se lo voy a mandar a usted por correo, pero una persona, que prefiero no mencionar su nombre por su seguridad, me mandó obviamente por correo, por un link digitalizado, la página parece de la entrevista entre Regis Debray y Salvador, bueno, o la cuestión que hizo Regis Debray para finales de septiembre del 73. Sí, ese fue de agosto del 73. Por ahí. Se publicó en septiembre. Sí, me lo mandó.
Me lo Ah, mandó. pero fantástico, porque Te eso lo voy a mandar. yo he estado tratando de conseguirlo y hay una persona de WhatsApp que me dijo que ya tenía el contacto y que estaban por mandárselo a Francia. Le costaba $39 Que y sigan no era haciendo ese problema, trámite nomás. ya lo tenía tramitado, Que lo sigan pero haciendo. hasta ayer no le había llegado. No, que sigan haciendo el trámite nomás. Mientras más ejemplares uno tenga, es mucho mejor. Pero igual se lo voy a Sí, mandar por si acaso si es o no es. Y después cuando le llegue ese ejemplar del colega suyo, de su amigo, puedan comprarlo si es más o menos lo mismo. Porque puede ser ya, que lo que me mandaron a mí esté medio modificado, medio chamullado. Y el que tiene él, que es el original, es realmente lo que pasó. Pero simplemente quería comentarle eso. ya, pues, Mire, hay algo interesante con la cuestión de Allende porque, insisto, o sea, nadie puede decir que la revolución cubana fue una revolución democrática, popular y se hizo por las vías electorales, totalmente pacífico y eso, pues todos sabemos que fue una revolución bastante cruenta, bastante sangrienta, costó cientos de vidas y conllevó una dictadura que está presente hasta el día de hoy. Y el hecho es que Salvador Allende, desde que se generó la revolución, si no me equivoco, justamente Regis Debray en su entrevista habla del año 62, Allende va a visitar a Fidel Castro, le hace presente su estimación y todas esas cosas, y Allende cuenta que fue por lo menos unas 2 o 3 veces a Cuba, y ya obviamente había entablado buenas relaciones con el mismo Fidel. Después iba a ser presente de que Allende iba a participar en la organización, lo hablamos la semana pasada, de la OLAS, ¿o no? sí, sí hablamos. Claro. Pero el punto es, y el punto central obviamente, de que Salvador Allende cuando llega al poder, lo que busca hacer obviamente es ratificar, no solamente aliarse, ratificar a nivel internacional la presencia de los países de la segunda línea o del segundo mundo que están vinculados a la órbita socialista. Entonces obviamente iba a partir con Cuba, iba a partir también con la República Democrática Alemana, que muy democrática no era, pero bueno, los comunistas alemanes. Y por otro lado iba también a mostrar, iba a desechar Taiwán por la China comunista. En fin, entonces obviamente Allende y Fidel Castro tenían correspondencia y Fidel Castro siempre desde un principio le encontraba rara la línea revolucionaria que tenía Allende. Siempre Fidel Castro consideró lo que estaba haciendo Allende como una revolución en curso, pero era una revolución, como podríamos decir, heterodoxa. ¿Por qué? Porque obviamente, yo creo que don Hermógenes va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, las revoluciones conllevan a que obviamente se organizan, se acumula fuerza y luego se levantan en armas y conquistan el poder, ¿cierto? Claro. Y claro, y entonces Fidel Castro decía, oye, pero ¿por qué Allende no está haciendo eso? ¿Ya? Porque obviamente acá en Chile, y Allende lo iba a decir, el Partido Comunista lo iba a decir, no existía todavía la acumulación de fuerzas para generar ese proceso. O sea, era una revolución en curso lo que estaba sucediendo acá en Chile. No es que Allende cuando llega al poder la revolución concluyó, sino era simplemente una segunda parte del proceso revolucionario. Y entonces esa iba a ser la polémica, la discusión que iba a tener Allende con Fidel, lo iban a mostrar muchas veces en la revista Punto Final, que ahí a cada rato iban a criticar la posición de Allende, iban a valorar la posición de Fidel Castro por la vía revolucionaria, por la acción de masa, etcétera, etcétera. Entonces, la semana pasada don Hermógenes y yo quedamos de acuerdo de que la visita de Fidel Castro iba a funcionar para dos cosas, obviamente para mostrar que el proceso revolucionario de Allende no era una cuestión amarilla, estancada, y segundo, de que el proceso revolucionario se iba a agilizar y se iba a agudizar aún más, obviamente, porque iba a llegar la figura que cambió todo en en Hispanoamérica principalmente con las revoluciones. O sea, todo cabro chico, todo adolescente en esa época, en vez de tener un póster de una banda de metal o de dibujos animados, tenía la figura de Fidel Castro y del Che Guevara. Eran como los ídolos de la época, sobre todo los adolescentes que eran de izquierda o los jóvenes de izquierda. Entonces se pensaba que trayendo la figura de Fidel Castro iba a producir ese efecto, movilización más fuerte de masa, acumulación de fuerza y de esa forma ascensión de las masas al poder. Pero bueno, entonces Fidel Castro iba a llegar acá a Chile en 1971, principalmente el 10 de noviembre de 1971 llegaría a Santiago. ¿Qué es lo que se acuerda usted, don Hermógenes? Porque usted en esa época, si no me equivoco, todavía era periodista, todavía tenía ¿cómo se llama? Su participación en la radio Agricultura. ¿Qué es lo que usted vio?
Bueno, lo que yo vi fue que a través de la radio se fue canalizando el descontento de la gente porque había problemas en el abastecimiento. Y por eso coincidió con la visita de Fidel Castro una marcha que nadie preveía que iba a ser tan grande como fue la marcha de las cacerolas de las mujeres. Y las marchas de las cacerolas se originó en la escasez de productos básicos con que ya se estaban empezando a encontrar las mujeres y que era inhabitual en Chile, no había pasado nunca. Y entonces la sorpresa fue el número de mujeres que concurrieron. Y estaba Fidel Castro aquí en Chile. Y eso a él lo sorprendió mucho, porque yo creo que la idea de Allende era que él siempre iba a mantener una popularidad básica bastante grande, como para permanecer en el poder. Él lo que tenía en vista era seguir los pasos de todas las revoluciones comunistas que organizaban una asamblea constituyente y establecían un régimen aparentemente democrático, pero en que los que mandaban siempre iban a ser los comunistas hasta concluir en el partido único. Pero usted ve que, por ejemplo, en Cuba tienen un parlamento, pero hay un solo partido y hacen elecciones, y esas elecciones las ganan siempre los candidatos del partido, que es único, y sacan el 90% de los votos. En Venezuela pasa algo parecido, aunque en Venezuela está hecho con más habilidad todavía porque permiten una cierta competencia de opositores, pero siempre pierden los opositores porque ellos manejan muy bien todo este tema electoral y de cómo funciona la asamblea constituyente, que se estructura de tal manera que siempre terminan ganando los comunistas. Entonces Allende yo creo que tenía contemplado eso, que aquí en Chile se estableciera un régimen comunista, se hiciera una asamblea constituyente, y tal como en la Unión Soviética, en Cuba, ahora en Venezuela, hubiera siempre un poder predominante que iba a impedir que siguiera operando la Constitución de 1925 y iba a haber una nueva Constitución. Siempre la nueva Constitución ha sido el sueño de los comunistas porque es la que les garantiza la permanencia para siempre en el poder. Entonces era una figura de esa índole la que se imaginaba Allende. Fidel Castro era un convencido de que si no se reprimía a la oposición, esa meta que buscaba Allende no se iba a lograr. Y eso es un poco la queja entre líneas que él manifestó. O sea, él encontraba insólito que Allende no pudiera llenar el Estadio Nacional cuando fue la despedida de Fidel Castro. Estaba semi vacío. Entonces él lo dijo un poco en su discurso, que había ahí un vacío, que no se movilizaba al pueblo, como decía él en su lenguaje, porque en Cuba él daba una orden y iban 1 millón de personas a cualquier parte. Y él podía hablar 3, 4 horas, en fin, y lo único que se reproducía era lo que él decía. No había crítica opositora, no había prensa opositora, todo eso estaba liquidado. Entonces Allende no quería entrar en ese terreno, porque Allende era muy popular en Europa por ser visto más bien como un socialdemócrata. Y por eso durante el gobierno Allende vino a visitarlo François Mitterrand, que fue primer ministro de Francia, porque lo consideraban un igual a ellos. Si él se hubiera puesto en el papel de Fidel Castro y de dictador desde ya, habría perdido todo el apoyo que tenía en Occidente. Entonces Allende tenía que manejar esa imagen, y lo hacía bien, porque la prensa internacional lo favorecía en ese sentido. La prensa internacional lo presentaba como un demócrata, pero los pasos que daba él era para permanecer para siempre en el poder. O sea, en el fondo tenía una tarea muy difícil. Usted sabe que siempre ha sido muy difícil quedarse con la torta y comérsela al mismo tiempo. Usted no puede comerse la torta y conservarla al mismo tiempo. Bueno, Allende quería las dos cosas. Quería ser un demócrata, pero a la vez quería impedir que los mecanismos de la democracia le pudieran ser desfavorables. Entonces, hacía como que quería suprimir, por ejemplo, la prensa opositora. Acabamos de leer en el diario que una acción del gobierno llevó a suspender por 6 días el diario El Mercurio, que no salió en 1973, en estas mismas fechas, durante 6 días. Bueno, eso fue por una acción del gobierno, pero no había eliminado los otros mecanismos que todavía quedaban. El Mercurio recurrió a los tribunales y el juez que había decretado el cierre del Mercurio
se vio sobrepasado por un fallo de la Corte Suprema que ordenó reabrir el Mercurio. Entonces, Allende no quería perder su imagen de demócrata, pero quería quedarse con todo el poder. O sea, estaba en una misión imposible. Quería toda la torta, pero quería comérsela al mismo tiempo. Y no, obviamente no resultó, porque uno no puede comerse la torta y conservarla al mismo tiempo. Esa fue un poco la historia de Allende. La crítica que le hacían la gente de más a la izquierda era que no hacía lo que decía Miguel Enrique en su famoso discurso en el Caupolicán, y que decía que había que tomar el control de las Fuerzas Armadas, infiltrarlas, tener un ejército del pueblo, y que la prensa debía ser la prensa del pueblo, y que ellos debían tomarse el poder de una vez. Claro. Bueno, Allende no se decidía a eso. Y eso fue lo que determinó que finalmente se produjera su caída, porque las circunstancias económicas hicieron que perdiera popularidad y la población lo abandonó. Si la verdad es que la gente apoyó casi, yo diría en un 70% el golpe militar del 73. La gente que se oponía era la gente muy militante, más o menos como lo que dicen las encuestas hoy día de Boric. Boric tiene un rechazo del orden del 70% y un apoyo del 30%. Claro. Esa era la situación de Allende también. Claro. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero mire, fíjese algo interesante con la cuestión de la llegada de Fidel Castro y todas esas cuestiones, que obviamente se disfrazaba con relaciones diplomáticas, con llegadas de acuerdos, tratados y cuestiones de ese estilo. Quiero comentar dos cosas. La primera es que cuando Fidel Castro viene con un equipo, esto lo pueden encontrar en la historia del GAP, escrito, se me olvidó por el nombre del fulano, pero si lo buscan historia del GAP le va a aparecer al tiro el PDF, que es más bien un paper, una cuestión hecha por un izquierdista, pero es muy interesante lo que cuenta, está bien. Y entonces lo que cuenta ahí este fulano es que Allende llevó consigo su GAP, y a su vez Fidel Castro también trajo un montón de hombres para obviamente su seguridad, pero trajo tantas armas que obviamente no era para todos sus hombres, sino también para dársela a la misma GAP de Allende, porque la diferencia de armamento que tenían los cubanos con la seguridad cubana en comparación con la seguridad chilena de Allende era una cuestión bastante risible. O sea, claro, tenían revólveres, pistolas, algunas metralletas, pero en comparación al armamento que traía Fidel Castro era 1000 veces superior. Entonces, cuando Castro se va, esto lo cuenta la misma anécdota, y yo ya lo he contado hartas veces también, dejan la mitad del armamento que trajo Fidel Castro para obviamente repartírselo entre la seguridad de Allende. El chiste es que en esa época la seguridad de Allende muchos eran del MIR, entonces después cuando hubo el quiebre con el MIR, se llevaron casi toda la arma y dejaron pagando a Allende. Es el chiste. Pero volviendo a la cuestión, don Hermógenes, y voy a citar la misma revista ¿Qué pasa?, porque esto es importante también que la gente entienda cómo fue el proceso de la llegada de Fidel, porque no es solamente que el tipo llegó y estuvo haciendo unos discursos y se fue. Fíjese lo que dice la revista ¿Qué pasa? Dice: lo invité porque me da la gana. Eso es lo que dijo Allende. Porque soy el dueño de casa e invito a quien quiero. Voy a repetirlo. Fíjense, Allende. Lo invité porque me da la gana. Porque soy el dueño de casa e invito a quien quiero. Responde Salvador Allende al diario argentino El Cronista, refiriéndose a la venida a Chile de Fidel Castro. El 10 de noviembre a las 17 horas llega a Pudahuel el legendario primer ministro de Cuba. Lo rodean las más estrictas medidas de seguridad que se recuerdan en Chile. Su visita se calcula en 10 días. Pero al preguntársele concretamente cuánto tiempo se quedará, responde: soy el invitado y me debo al pueblo chileno y al compañero Allende, corroborando que ignora la respuesta precisa y que quizás ella no le importa. Su visita permite a los chilenos comparar a un caudillo, el huésped, con un presidente constitucional, el anfitrión Allende. A primera vista, según ¿Qué pasa?, el mandatario sale mal parado. Carece de la aureola romántica que rodea al político cubano. No tiene un pasado de guerrillero, ni una figura física impactante, ni una oratoria magnética. Su palabra en Chile no es ley como la de Fidel en Cuba. Ante el barbudo imponente en su traje de batalla, los izquierdistas baten sus banderas rojas y enronquecen de tanto gritar. Junto a él, Salvador Allende empequeñece, pálido y desválido. Mas este es solo una de la apariencia. En paralelo entre los ambos jefes de Estado, la revista chilena demuestra que, pese a todo, Allende sale ganando.
el papel que según dice quiere asumir, llegando al socialismo por camino de la ley, sin costo social, es mucho más audaz y mucho más sensacional que el elegido por Castro. No impone convencer, no obliga, persuade. En otras palabras, pese al estrecho abrazo y la estrecha amistad de los jefes, un abismo los separa. Fidel recorre Chile y su oratoria va quedando en todas partes. Definiendo a cubanos, chilenos, dice, cito, pueblos con coraje que están escribiendo la historia emancipadora de América y que han empezado a conquistar definitivamente su liberación. El público lo ovaciona a su paso por las calles, en San Miguel, donde coloca una ofrenda floral ante el monumento de José Martí. En la Gran Avenida, carteles dicen, Fidel a la Sierra Maestra de San Miguel te saluda. Viaja al norte y conoce los problemas de la región. Basta que ustedes lo pidan y esto se les llena de médicos cubanos, ofrecen Antofagasta. En Iquique, pese a su fuerte resfrío, insisten en ingresar a una cámara frigorífica de Pesquera de Tarapacá. En Santiago, el senador DC, Juan Hamilton, explica la desaparición de senadores de gobierno en las sesiones para debatir el proyecto de las 3 áreas de la economía, diciendo, cito, la ausencia total de estos parlamentarios se debe a que, al igual de muchos funcionarios de gobierno, estarían siguiendo al señor Fidel Castro en su pintoresca gira por el país. Cito, no es la mejor manera de recibirlo, se queja el intendente de Concepción, Luis Contreras, frente a las tomas masivas desatadas por los sin casa del Irquén y Penco. La víspera de la llegada del primer cubano, en la capital del Biobío, el rector de la Universidad, Enrique Freden, padre de Edgardo y Miguel, y el dirigente mirista Nelson Gutiérrez lo acogen, y cuando este último en su discurso alude al mártir Arnoldo Ríos, ojo con Arnoldo Ríos, que hoy día el video que voy a subir se trata de él. Mirista y baleado por miembros del Partido Comunista, es abucheado y dice, no mostremos al comandante Fidel la cara más negra de la izquierda chilena, la cara del sectarismo. Bueno, claro, en ese tiempo el MIR hacía cosas que no eran muy populares. Está muteado, don Hermógenes. ¿Perdón? Está muteado. Perdón, yo no me oye. Nada. Bueno, eso no me lo explico. Voy a salir y entrar de nuevo. Ahora sí se oye bien. Ahora sí se oye bien, don Hermógenes. Tranquilo, ahora sí se oye bien. Ya. No, lo que estaba diciéndole es que en ese tiempo el MIR hacía cosas que no eran muy populares. Había secuestrado a un periodista que falleció hace poco, se llamaba Hernán Oces, y lo habían, no voy a decir torturado, porque parece que no le infligieron heridas, pero sí lo golpearon, le quitaron toda la ropa, lo lanzaron al agua, le cortaron el pelo, y después lo devolvieron desnudo a la Universidad de Concepción, y el tipo no hallaba qué hacer desnudo a una hora en que lo veía todo el mundo. Fue una pequeña tortura, digamos, por parte del MIR. Y eso produjo una reacción pública muy adversa al gobierno y al MIR, naturalmente. Y el caso de Hernán Oces fue considerado un atropello a sus derechos humanos. Entonces, no le convenía al gobierno aparecer atropellando los derechos humanos. Y en ese sentido, el gobierno fue perdiendo progresivamente popularidad, porque el máximo de la popularidad de Allende se produjo en la elección municipal de 1971, en que la Unidad Popular obtuvo más del 50% de los votos. O sea, ese fue el momento culminante de la popularidad de Allende, y ahí debería haberlo aprovechado para hacer el plebiscito de que tanto habló después. Pero no lo aprovechó en el momento oportuno, y ya a fines del 71 la rueda de la popularidad había empezado a girar en el sentido contrario. Y por eso fue una marcha muy masiva, la marcha de las cacerolas, la de las dueñas de casa, porque ya se estaba manifestando la escasez en los mercados. Y eso es lo que más importó a la opinión pública chilena, porque no tenían cómo abastecer cosas esenciales en el hogar. Y ahí empezó a surgir entonces la libreta de racionamiento y empezaron a verse todos los males del socialismo. Así que el fin de la visita de Fidel fue un poco penoso, porque había una prensa opositora también activa, así como había una prensa sensacionalista de gobierno. En la oposición surgió una prensa equivalente. Salió un equivalente a Clarín, que era el diario Tribuna del Partido Nacional. Y era un diario popular bastante leído y muy insolente con el gobierno y con todas las figuras. Y entonces Tribuna ridiculizó mucho la visita de Fidel Castro, y en algunas partes apareció bailando Fidel Castro
en realidad había ido a un encuentro de básquetbol en una de las provincias y estaba celebrando un gol de una encestadura del básquetbol, y entonces Tribuna lo presentó como que estaba bailando con un ministro de Allende, y esta imagen recorrió el país, naturalmente, porque era divertido, Fidel abrazado con otro fulano bailando. Entonces, todo eso fue lo que Fidel consideró que menoscababa las posibilidades de Allende y que no se presentaba en Cuba porque allá había una dictadura férrea que no admitía estas burlas ni críticas. Pero aquí en Chile ese clima nunca desapareció, o sea, siempre los esfuerzos de Allende por ejemplo, porque el mercurio no circulara, fueron frustrados. Los esfuerzos por cerrar las radios también resultaron frustrados. O sea, él nunca se decidió a establecer a la fuerza una dictadura en Chile. Y eso hay que reconocérselo, que simplemente no lo hizo. Y confiaba en que los mecanismos que él mismo ideara le iban a dar el poder permanente. O sea, la nueva constitución, la asamblea constituyente, le iban a permitir controlar todos los resortes del poder. Pero eso no le resultó definitivamente. Y eso condujo a su progresiva impopularidad y finalmente a que la Unidad Popular se desmembrara, se pasara una parte a la oposición y que la oposición llamara a las Fuerzas Armadas a deponerlo y que las Fuerzas Armadas cumplieran esta tarea. Eso fue lo que pasó. Claro. Miren, había unas personas preguntando sobre cómo fue el itinerario de Fidel acá en Chile. Más o menos parece así que obviamente llega el 10 de noviembre, se establece en Santiago, luego tengo entendido que viaja a Antofagasta, visita Chuquicamata, donde hay un discurso bastante interesante de Fidel Castro. Yo le aconsejo, porque la gente de nuestro sector no lee la literatura de los comunistas, ¿ya? Yo no le estoy diciendo que ustedes crean lo que dicen los comunistas, pero lean lo que dicen ellos, porque en el archivo SEME, el Centro de Estudio Miguel Enríquez, que prácticamente son miristas, ya tienen mucho material bastante interesante. He sacado harto material para hacer los videos de ahí. Obviamente yo los depuro, los limpio, pero ahí en esa página están todos los discursos de Fidel Castro, si les interesa leerlos simplemente por curiosidad histórica. Luego este hombre iría a Concepción y ahí estaría lo que estuvimos hablando sobre el caso de Arnoldo Ríos, que había fallecido casi un año antes, porque Arnoldo Ríos fallece a principios de diciembre de 1970 y Fidel estaba en Concepción el 17 de noviembre. Luego iría a Punta Arenas, volvería a Rancagua, Santiago, iría después a Valparaíso y luego volvería a Santiago. Y prácticamente estuvo acá en Chile un mes y ahí habían hartos memes en esa época diciendo cuándo se iba a ir, si mejor le preparaban una casa, si incluso había un chiste donde no sé si es real, pero hablaba de cuándo se iba a ir Fidel y porque lo estaban esperando su familia. Y entonces decía Fidel, qué buena idea, mejor me los traigo para acá. Entonces estuvo mucho tiempo acá este hombre. Pero además visitó la región de los lagos con Allende, los canales del sur también los navegó, y de ahí aparecían ambos disparando hacia costas desiertas, naturalmente, como divirtiéndose. O sea, yo creo que lo pasaron bien, conocieron la naturaleza muy bien en el sur. Esa no me la sabía, don Hermógenes, no me la sabía esa. Sí, pero lo llevó la Armada a los canales del sur. Miren, se los digo al tiro, mira, hay un discurso, hay un diálogo muy interesante de noviembre de 1971, no lo voy a leer acá porque son 8 páginas, pero es un diálogo que es entre Allende, Fidel Castro y Augusto Olivares, que era prácticamente el líder de los periodistas del Palacio de la Moneda, que se suicidó en el combate en el Palacio de la Moneda. Sí. Bueno, el hecho es que Fidel se fue más o menos desencantado y que ahí se produjo, yo diría, el cambio del eje de la popularidad de Allende. Se tornó desfavorable la opinión pública para él a partir de la escasez de fines de 1971, la marcha de las mujeres, la marcha de las cacerolas, y eso se mantuvo el resto de su gobierno. Las protestas con las cacerolas se hicieron habituales. Así que ahí se registró
como dicen en inglés, turning point, el punto de inflexión, ¿Sabe de qué? favorable a desfavorable. ¿Sabe qué? Usted me acordó de algo bastante interesante, que ahí usted puede ver que las masas también no aprobaban a la llegada de Fidel Castro. Porque en la marcha de las cacerolas yo recuerdo haber visto algunas fotos de mujeres atacando a Fidel, siendo que en esa época la marcha de las cacerolas fue el 1 de diciembre, ¿cierto? Claro. Por ahí Estaba fue... Fidel, Adelante. estaba Fidel aquí, claro, Claro. exactamente. Es que fue muy impresionante esa marcha, por la masividad, por que revelaba que desde luego la Unidad Popular había perdido la mayoría entre las mujeres, y el ataque de la gente de extrema izquierda a las mujeres también provocó una impresión muy contraria al régimen, porque los elementos más extremos del MIR y de grupos similares atacaron a las mujeres y dejaron no pocas heridas, y eso se reflejó mucho en la prensa y se dio en la televisión. Entonces causó muy mala impresión todo eso, en contra de las posibilidades del gobierno. Oiga, don Hermógenes, en ese caso, ¿qué es lo que dijo la prensa de izquierda? Porque yo recuerdo, y lo he mencionado hartas veces, que, si no me equivoco, el alcalde de Santiago y el intendente de Santiago decían que las mujeres provocaban a los miristas. O sea, unas señoras con una olla provocaban a tipos a tipos mocetones, y entonces estos mocetones, porque se sentían provocados, les tiraban papas con gilet y les tiraban ácido en la cara. Pero ¿qué es lo que decía la prensa de izquierda para justificar estos eventos? Yo no recuerdo haber leído ninguna versión particularmente llamativa, pero obviamente la tendencia tiene que haber sido a minimizar los ataques que se les hicieron a las mujeres y tal vez ni siquiera publicarlo. Y a la vez la prensa opositora, que era la mayor parte de la prensa más leída, porque la prensa opositora era el Mercurio, la Tercera, la Cuarta, no sé si la Cuarta existía ya, pero la Segunda, en las últimas noticias, los diarios de mayor circulación eran todos opuestos al gobierno. Entonces esos diarios naturalmente acogieron todo el tema de ataque a las mujeres y le dieron mucha importancia, y las radios lo mismo. En la televisión no tanto, porque estaban, bueno, el canal característicamente opositor era el de la Universidad Católica, pero el de la Universidad Católica no transmitía fuera de Santiago. Justamente uno de los episodios importantes del gobierno de Allende fue que cuando quiso extenderse de Santiago a Concepción, el gobierno instaló unos dispositivos para eliminar la señal de la Universidad Católica en Concepción. Y eso fue importante a la larga, porque contrataron a un gringo muy especialista en electrónica para detectar dónde estaba el aparato que interfería con la señal de la Universidad Católica. Y este gringo se llamaba Michael Townley, que en ese tiempo no tenía ninguna connotación política. Estaba en Chile porque su padre había sido el gerente de la Ford en Chile, y se estaría yendo en ese tiempo porque la Ford cerró cuando llegó la Unidad Popular, y la Ford tenía una fábrica importante en Casablanca, y este hijo se había quedado en Chile y se había casado con una chilena que era una escritora, Mariana Calleja, y sabía mucho de electrónica. Entonces la Universidad Católica lo contrató a él por su expertise en electrónica para detectar de dónde salía la señal que interfería el Canal 13 en Concepción. Y viajaron a Concepción un grupo, y Townley ubicó el lugar de donde se emitía la señal de interferencia. Y entonces hicieron una operación comando, estos civiles de la Católica y Townley, y entraron al departamento, que era en un edificio, donde estaban los funcionarios contratados por el gobierno, se supone, o de investigación, no sé qué sería, pero no tenían ni identidad política específica, que estaban emitiendo la señal que impedía que se transmitiera en Concepción el Canal 13. Lo amarraron y destruyeron el equipo que interfería. Y ahí tuvo la mala suerte de que lo amarraron demasiado bien, le pusieron una mordaza, y durante la noche el funcionario que había sido amarrado se murió. Se murió de asfixia, porque no podía respirar. Y entonces
ahí se originó un proceso que la prensa de izquierda magnificó todo lo que pudo, y entonces el proceso naturalmente llegó hasta el padre Asbun, que era el director del canal, y que había encargado esta operación para eliminar la interferencia en Concepción. Y entonces acusaban de homicidio al padre Asbun, y se despachó orden de aprehensión contra Townley, contra este personaje que nadie sabía quién era, contra todos los que habían participado en la operación, por cuasi delito o por homicidio. Decían que había sido asesinado el funcionario. En realidad, la verdad fue que lo amarraron demasiado firme y no pudo respirar bien, y en la noche se murió por falta de respiración, digamos. Y bueno, y ahí Townley tuvo que pasar a la clandestinidad porque había orden de detención contra él. Y esto tuvo importancia histórica porque en 1976, cuando los norteamericanos pidieron a Michael Townley como autor de la bomba que mató a Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, el gobierno chileno podría, si hubiera querido, haber dicho: mire, esto no es un asunto mío, porque este señor debería ser detenido por el juzgado de Concepción, porque Townley se había ocultado, después había trabajado con la DINA, pero el gobierno militar no sabía que trabajaba con la DINA. Y se había ocultado y mantenía este proceso vigente en Concepción. Si el gobierno militar hubiera estado al tanto de todo, tal vez habría podido decirle a los norteamericanos: muy bien, entiéndase con el Tribunal de Concepción, y haberlo metido preso a Townley, porque tenía orden de aprehensión. Y eso se habría desarrollado en un canal completamente ajeno al gobierno, que habría sido el Poder Judicial. Habría habido un proceso de extradición. Pero los norteamericanos querían prontitud, y el FBI pedía a Townley. Y el gobierno militar, el 76, hizo una reunión, entonces con la DINA se acababa de disolver y estaba siendo reemplazada por la CNI, justamente por las acusaciones que le hacían a la DINA de que atropellaba los derechos humanos. Y entonces hicieron una reunión solemne de la Junta con el general don Lanier Mena, que iba a ser el director de la CNI, que era un general de impecable hoja de servicio en materia de derechos humanos y todo eso. El general Contreras, que era, yo creo que todavía no era general, coronel, que era el jefe de la DINA, y la Junta, con su presidente, Pinochet, para saber quién era Townley. Y ahí interrogaron intensamente al coronel Contreras para que dijera si sabía algo quién era Townley, porque la Junta no sabía quién era Townley. Y el general Contreras 3 veces negó que conociera a Townley. Dijo: podría hasta ser un informante, pero yo no lo conozco, dijo. Y entonces, en vista de eso, se lo entregaron a Estados Unidos en la seguridad de que no tenía nada que ver con el gobierno militar. Y renunciando a esta posibilidad que había, porque a esa altura ya se había descubierto que Townley había actuado como técnico electrónico en la cosa de Concepción y que ahí había muerto el guardia, podrían haber recurrido a ese mecanismo, digamos, de entregárselo a la justicia a Townley y meterlo preso por el caso Concepción. Y ahí el gobierno se habría podido lavar las manos. Pero bueno, el gobierno no sabía nada, porque el general Contreras decía que no lo conocía. Y entonces, por eso esto salió publicado en el Mercurio en un reportaje dominical que se titulaba "Y lo negó 3 veces". Salió después del año 76, naturalmente. Está bueno el título, muy bueno el título. Y lo negó Claro, 3 veces. 3 veces, porque 3 veces le preguntaron al general Contreras si estaba seguro de que no tenía nada que ver con la DINA, y él las 3 veces dijo: seguro, no tiene nada que ver con nosotros, podría ser un informante, pero no teníamos conocimiento de su persona. Y ahí lo entregaron a Estados Unidos. Entonces, esto que estábamos hablando de la extensión del Canal 13 tuvo todas esas consecuencias institucionales importantes. Mire, don Hermógenes, quería comentar la tercera parte de esto. Y mire, acá la revista que pasa, yo creo que usted puede que haya escrito algo acá, pero dice: dicho y hechos del comandante, y lo ponen entre comillas, dice: a medida que pasan los días, los chilenos van viendo a Fidel el paulatino cambio de opinión, apenas velado por la cortesía respecto a Chile y la vía pacífica hacia el socialismo. Recién llegado,
dio a entender en forma explícita que el camino chileno, o sea, arribar democráticamente al socialismo, es muy posible en nuestras circunstancias tan lógica y recomendable como había sido el camino violento en el caso cubano. Esta domesticación de Fidel es tan notoria que la prensa extranjera comenta: ¿habría perdido su ídolo el ultraizquierda mundial? ¿Se estaba aburguesando Fidel? ¿Busca ampliar la ruptura iniciada por Chile del bloqueo de la OEA a la isla del Caribe? El calendario sigue corriendo y el nuevo Castos va dando paso al antiguo. Cito: ahora los obreros están trabajando para el futuro, afirma en su visita a Caletones y el mineral de Sewell. Los revolucionarios no podemos contar mentiras, reitera en Santa Cruz, y se refiere al número de cabezas de ganado que hay en Chile, casi las mismas que hace 30 años con el doble de la población. ¿Qué hicieron con los recursos de este país? Pregunta. ¿Qué hicieron con las divisas que ingresaban del cobre? ¿Se las malgastaban? ¿Se las llevaban a Nueva York? En la Universidad Técnica comenta del sistema de autogestión obrera: es diabólico, maquiavélico y de una demagogia criminal hablar de regalar fábrica a los obreros. Fíjese la voltereta. Hay que cuidarse de los organismos del Estado, ¿no? Sobre todo cuando ya no hay monopolios, es decir, cuando ya los errores no lo cometen los monopolios. Los errores los cometemos los propios revolucionarios en sus instituciones, advierte el Consejo Directivo de la CUT. La pose de estadista mesurado queda definitivamente atrás cuando se queja en Valparaíso del trato que le ha dado la prensa de oposición, ya porque lleva más de 20 días en Chile. Y en el afán de fastidiar, en el afán de mortificar al visitante y de mostrarlo como un intruso y un metido en todo, hablan de que van tantos días y que el rey de Inglaterra, el príncipe de tal, estuvieron tantos días. El broche de oro de su estadía chilena lo pondrá la última jornada de aquella, en el Estadio Nacional, en la tarde del jueves 2 de diciembre. Y el día siguiente, el de las cacerolas. Allende y López asisten a un acto de despedida. Ante la mismísima presencia del profeta de la vía chilena, se rió de ella Castro en forma casi abierta, llamándola hecho insólito. El líder cubano habló más de 2 horas, interviniendo ya desembosadamente de la política chilena, y lo más grave es que todas sus palabras se desprendían una incitación a la violencia. Resumiendo, cito: las lecciones y experiencias que habría adquirido en Chile, afirmó que él, Castro, regresaba a Cuba más revolucionario, radical y extremista de lo que vine. El aprendizaje de los reaccionarios ha ido más rápido que el de las masas. Durante su visita había llamado a Chile revolucionarios golpeados y desalentados. López perdía la batalla por ganarse los sectores medios. ¿Qué significaban esos exabruptos cambios de frente? Demuestran que la visita a Chile sirvió a Castro para darse cuenta de algo que nosotros ya sabíamos, que no hay vía pacífica para un socialismo como el chino, el ruso, el cubano, afirma Portada. Esa noche de regreso del estadio, tanto el presidente en Tomás Moro como Fidel en calle San Patricio debieron dormirse arrullados por la infernal sonajera de las cacerolas. Tal vez el líder cubano recordaba los gritos y lemas de la protesta del día anterior. Acá hay 3 lemas, dice: Fidel a la olla, aliñado con cebolla. Si no se va luego Fidel, no va a comer ni él. Y la petición final: que se vaya con Fidel. Bueno, esas crónicas son muy buenas porque las escribía una pluma eximia, maestra, Gonzalo Vial Correa. Gonzalo Vial era el director de ¿Qué pasa? Y se caracterizaba por escribir él la crónica principal de la revista en todos los números. Y se quedaba hasta muy tarde en el último momento en que había que mandar la revista a impresión. Y redactando, escribía a máquina con un solo dedo. En ese tiempo había máquinas de escribir. Y escribía muy bien, sensacionalmente bien. Y hay muchos artículos memorables de portada que se deben a Gonzalo Vial. Y ese que usted está leyendo, obviamente lo escribió él, porque, bueno, lo escribía a todos. La noticia central de ¿Qué pasa? La redactaba él. La crónica central, digamos. Y en ese caso la encuentro muy buena esa crónica, por lo que me está leyendo, porque ya me había olvidado. Yo tengo la colección completa de ¿Qué pasa? Desde el número 0 hasta que me lo dejaron de mandar en ¿Qué pasa? En los últimos años de la revista. Así que la tengo en mi casa, todas esas revistas. Y son muy buenas las crónicas de Gonzalo Vial sobre la noticia principal de cada número. Y en este caso el análisis lo encuentro brillante sobre la visita de Fidel. Y él destaca justamente lo que también más se destacó en su tiempo cuando se despidió Fidel, que dijo esas palabras que usted leyó: me voy más revolucionario, más comunista, más extremista que nunca, dijo, o términos equivalentes, como diciendo: esto que están haciendo ustedes aquí no sirve.
esto no es una revolución comunista propiamente tal. Perdón, disculpe. Muchas gracias, Laurencio Andrés. Dice, ojalá el 30% que apoya al líder supremo conociera la historia. Le agradezco mucho. Bueno, lo que pasa es que conocen cualquier cosa menos la historia original, pues conocen la historia hecha por ellos, pues manipulada por el Partido Comunista, como decía don Hermógenes antes. No comentan las cosas que comentamos nosotros, no comentan las cosas que yo presento los videos todos los domingos de la historia de la Unidad Popular. ¿Quién rayos, perdóneme, don Hermógenes, lo que voy a decir, quién rayos, aparte de nosotros, conocía la tragedia que le pasó a doña Antonieta Machel? ¿Acaso los comunistas andan diciendo eso? No, pues no lo dicen, pues si eso se lo guardan para ellos. Bueno, y también el caso de un agricultor que se llamaba Raúl Vázquez Becker, que era amigo de amigos míos, uno de los cuales, uno de mis amigos se llama Mauricio Allende, escribió una carta al Mercurio recordando a Raúl Vázquez Becker, que fue quemado en su casa de su fundo cuando le tomaron el fundo los elementos del comandante Pepe, y murió calcinado, igual que el matrimonio Luxinger-Mackay. Y el hijo de él, que se había ido a España debido justamente a la persecución que tenían en Chile, se vino a Chile cuando la muerte del padre y fue al fondo y ahí se encontró con los funcionarios de la Unidad Popular y le dijeron, mire, no venga para acá, pues, si usted no va a recuperar nada aquí. Y se volvió a España, perdió el fondo, simplemente se lo tomaron después de matar al dueño. Bueno, todas esas historias no han sido muy reproducidas. Esta se conoce bien por la carta de Mauricio Allende al Mercurio en homenaje a su amigo Raúl Vázquez Becker. Y justamente en estos días acaban de condenar a 18 años de presidio al general Santiago Sinclair por el hecho de haber formado parte del Consejo de Guerra que condenó al comandante Pepe, que ahora los ministros de la Corte Suprema dicen que fue un crimen de lesa humanidad haber matado al comandante Pepe. Y lo único que hizo el general Sinclair era en ese tiempo de haber sido teniente o capitán, fue integrar el Consejo de Guerra que juzgó al comandante Pepe. Fue un juicio público con asistencia de bastante gente y hubo con abogado defensor. El abogado defensor fue don Andrés Elwin, hermano de don Patricio, que era demócrata cristiano pero muy simpatizante de la extrema izquierda, y defendió al comandante Pepe tratando de que no le impusieran la pena máxima. Pero el Consejo de Guerra dictó sentencia y le impuso la pena máxima. Y la sentencia se firmó el 3 de octubre de 1973, estando en Valdivia la comitiva del general Arellano, y el general Arellano firmó la sentencia, y eso le pareció mal al jefe de plaza de Valdivia, que era el general Bravo, porque le dijo que por qué la firmaba, y Arellano le dijo, soy delegado del presidente y mi misión es acelerar los consejos de guerra. Le dijo, ¿cómo no voy a firmar cuando se está haciendo lo que a mí me mandaron a hacer? Que hubiera consejos de guerra, porque la historia de todo esto es que había que acelerar los consejos de guerra porque en los regimientos había gente presa y no se la juzgaba, y había mucha gente que no tenía por qué estar presa, y las familias se agrupaban alrededor de los regimientos. Y entonces el presidente de la Junta decidió mandar a Arellano a acelerar los procesos para que de una vez se resolviera eso, que hubieran, si había que condenar, condenaran, pero a la gente que no había que condenarla, que saliera en libertad, para terminar con este espectáculo de los familiares rodeando regimientos. Ese era el tema político del momento. Así que ahí se van interconectando todas las cosas. Y ahora acaban de condenar a 18 años a sus 95 años de edad. Y yo creo que debe haber ingresado en estos días a Punta Peuco el general Santiago Sinclair. O sea, creen que va a salir cuando tenga 113 años en libertad. Una vergüenza. Increíble. Una cuestión, pero increíble. Mire, don Hermógenes, para ir concluyendo el programa, quería comentar dos cosas. La primera cosa es que Fidel Castro siempre va a mantener apoyando a Allende, aunque no le parezca bien la idea revolucionaria de Allende, ni las tácticas de Allende, ni nada de eso, como lo hemos dicho todo este rato, ¿ya? Siempre va a mantener como una postura crítica, pero eso no significase que lo iba a dejar de lado. Van a mantener siempre una relación bastante cordial, tanto como países, pero como también como revolucionarios.
Hay que considerar algo que incluso para el año 73 los diarios criticaban, de que cómo era posible de que se le mandase carne a Cuba, mientras acá en Chile prácticamente no había carne. Esa era una cuestión que pasaban acá en Chile, solo pasa en Chile. Pero justamente esta carta la leímos nosotros la semana pasada, pero me gustaría leerla porque es bastante interesante sobre lo que iba a pasar o sea, mejor dicho, lo que veía Fidel Castro que podía pasar y todas esas cosas, y le escribió el 29 de julio de 1973, después del tanquetazo, si me lo permite. Dice: Habana, julio 29 de 1973. Querido Salvador, con el pretexto de discutir contigo cuestiones referentes a la reunión de países no alineados, Carlos y Piñeiro realizan un viaje a esa. El objetivo real es informarse contigo sobre la situación y ofrecerte, como siempre, nuestra disposición a cooperar frente a las dificultades y peligros que obstaculicen y amenazan el proceso. La estancia de ellos será muy breve por cuanto tienen aquí muchas obligaciones pendientes y no sin sacrificio de sus trabajos decidimos que hicieran el viaje. Veo que están ahora en delicada cuestión del diálogo con la DC en medio de los acontecimientos graves como el brutal asesinato de tu edecán naval y la nueva huelga de dueños de camiones. Imagino por ello la gran tensión existente y tus deseos de ganar tiempo. Esto es importante, de ganar tiempo. ¿A qué se refiere con ganar tiempo? Mejorar la correlación de fuerzas para caso de que estalle la lucha y, de ser posible, hallar un cauce que permita seguir adelante el proceso revolucionario sin contienda civil, a la vez que salvar tu responsabilidad histórica por lo que pueda ocurrir. Estos son propósitos loables, pero en caso de que la otra parte, cuyas intenciones reales no estamos en condiciones de valorar desde aquí, se empeñase en una política pérfida e irresponsable exigiendo un precio imposible de pagar por la unidad popular y la revolución, lo cual es incluso bastante probable. No olvides por un segundo la formidable fuerza de la clase obrera chilena y el respaldo enérgico que te ha brindado en todos los momentos difíciles. Ella puede, a tu llamado ante la revolución en peligro, paralizar los golpistas, mantener la adhesión de los vacilantes, imponer sus condiciones y decidir de una vez, si es preciso, el destino de Chile. El enemigo debe saber que está apercibida y lista para entrar en acción. Su fuerza y su combatividad puede inclinar la balanza en la capital a tu favor, aun cuando otras circunstancias sean desfavorables. Esto es importante, y esto también aparece en el plan Z de cómo era detallado el accionar de las masas de izquierda en Santiago. Por último, dice: tu decisión de defender el proceso con firmeza y con honor hasta el precio de tu propia vida. Aquí está la clave para la gente que dice que Allende fue asesinado. Aquí lo dice: tu decisión de defender el proceso con firmeza y con honor hasta el precio de tu propia vida, que todos te saben capaz de cumplir. Arrastrarán a tu lado todas las fuerzas capaces de combatir y todos los hombres y mujeres dignos de Chile. Tu valor, tu serenidad, tu audacia en esta hora histórica de tu patria y sobre todo tu jefatura firme, resuelta y heroicamente ejercida constituyen la clave de la situación. Hazle saber a Carlos y a Manuel en qué podemos cooperar, tus leales amigos cubanos. Te reitero el cariño y la ilimitada confianza de nuestro pueblo. Fraternalmente, Fidel Castro. Esto lo pueden encontrar tanto en el libro de Allende y el fin de una aventura de Lautaro Silva, y también lo pueden encontrar como PDF en el Archivo Chile del Centro de Estudio Miguel Enríquez. ¿Ya? Y también está en el libro blanco. En el libro blanco del gobierno militar íntegra esta carta. También está ahí. Y también está en el libro que leí la semana pasada sobre la cuestión marxista-leninista acá en Chile. También muy importante esas cuestiones que hay que tener en cuenta, que hoy día se está malinterpretando por parte de algunos de nuestro sector sobre la cuestión de Allende. Allende no fue asesinado. Allende se suicidó y lo había dicho un montón de veces de que iba a llegar hasta el fin de su propia vida para defender la revolución, ¿ya? No por nada también imitaba al presidente Balmaceda, aunque no tenía ningún parecido, pero por lo menos lo intentaba emular con esa acción de sacrificar su vida para defender sus propios ideales. Bueno, la verdad es que en el libro blanco se incluyeron las cartas de Fidel Castro, se incluyó todo el plan Z. Hay personas que me han preguntado dónde puedo ver, me escribió una persona hoy día justamente, dónde puedo ver el plan Z completo. En el libro blanco hay un ejemplar del plan Z que es el ejemplar número 2. Se supone que el número 1 lo debe haber tenido Salvador Allende, pero el número 2 debe haber sido una persona importante también en la Unidad Popular. Y está fotocopiado en el libro blanco. Y el libro blanco en este momento lo está vendiendo una librería que se llama Sur, que queda en la calle Compañía al llegar a la Plaza de Armas,
porque yo le he dado ejemplares que yo tenía sobrantes del libro blanco, porque el libro blanco lo inscribió una sociedad mía, porque no era de nadie. Y cuando se agotó la edición de 1974, yo quise que hubiera otra edición y empecé a averiguar de quién era, a nombre de quién estaba inscrito, y no estaba inscrito. Debía haber sido inscrito a nombre del gobierno de Chile y no lo habían inscrito. Entonces lo inscribí a nombre de esa sociedad, pero con la advertencia de que cualquiera puede publicarlo y nunca le vamos a hacer nada. Y a mí me quedaron unos ejemplares sobrantes y se lo entregué a un amigo mío que es dueño de la librería Edisur, que queda en Compañía al llegar a la Plaza de Armas. Y ahí lo está liquidando a precio muy barato. Claro. Ahí están todos esos documentos que acaba de leer usted. Es genial Memoria Chilena, pero le cuento algo que como yo soy asiduo a Memoria Chilena, incluso hay gente que me comentaba y yo también he visto que han bajado algunos textos que son tanto de interés secundario como también de interés principal, porque yo recuerdo que por algún tiempo habían hartos libros que eran de corte no solamente nacionalista, sino también defensores del gobierno militar, y ahora ya no existen acá, los bajaron. Sí. Sí. Bueno, claro, si hay una campaña. El otro día el Mercurio aparecía recomendando los libros para enterarse bien de cómo fue el gobierno de la Unidad Popular. Y no pusieron siquiera ni mencionaron el libro de Nicolás Márquez, que acaba de salir y que ha tenido mucho éxito de venta, que se llama La dictadura comunista de Salvador Allende. O sea, hasta la gente de centro derecha lo excluye para que no sea conocido, cosa que es increíble. Es como que vayan a promocionar su libro por don Hermógenes. No, claro, bueno, eso ya doy por descontado que no lo hacen. Pero todavía no me acusa recibo el editor de Artes y Letras del Mercurio, que le llevé en 2018 un ejemplar dedicado de mi libro La Revolución Militar Chilena. Y hace 5 años y todavía no me dice acuso recibo de un libro, porque no pido que ni siquiera publiquen una nota, pero por lo menos que acusara recibo. A ver, don Hermógenes, mire, para ir terminando, hay alguien que le quiere hacer una pregunta a usted, la estoy buscando acá, ¿dónde estará? Dice, parece que acá es doña Paula. Dice, agradeceré preguntarle a don Hermógenes la razón de la defensa del general Arellano Stark en el programa de Vanessa Kaiser, lo que dejó descolocado a muchos. No tengo idea. La reacción de la defensa a ver, no entendí bien la pregunta. Dice, agradeceré preguntarle a don Hermógenes la razón de la defensa, me imagino la defensa de usted, del general Arellano Stark en el programa de Vanessa Kaiser, lo que dejó descolocado a muchos. No, eso es así categóricamente. Yo conozco ese proceso como nadie. Escribí un libro sobre ese proceso que se llama La verdad del juicio a Pinochet. Y una cosa que es clara, y eso incluso lo dice el informe Reti, paradójicamente, que el general Arellano no tuvo ninguna responsabilidad en las muertes que provocó esa comitiva. Porque las muertes las provocó un oficial que se incorporó en Santiago cuando pasó la comitiva del sur al norte. Y ese oficial actuó como un verdadero psicópata, mató a 15 personas por orden de él en La Serena, a 15 personas en Antofagasta, todo en el transcurso de un día, y a 26 personas en Calama, por orden de él. Y Arellano vino a saber después de lo de Calama, y ahí se lo llevó a este oficial que era el autor de esos crímenes, absolutamente innecesario. Se lo llevó al jefe de la zona, que era el general Lagos Osorio, a Antofagasta, incluso con peligro, porque fue un vuelo nocturno en helicóptero muy peligroso, pero para llegar en la mañana a primera hora, y le dijo, aquí está el responsable de todas las muertes que ha habido, que eran 50 y tantas, en la suma, 15 más 15 más 26, 56 muertes. Y el general Lagos Osorio dijo, no, yo voy a renunciar al ejército, no quiero que me lo entregue, esto es responsabilidad suya, le dijo Arellano. Y Arellano no tenía ninguna responsabilidad. Así que la gente que quedó descolocada, le recomiendo leer mi libro, La verdad del juicio de Pinochet, ahí queda en evidencia, ahí está acreditado en el proceso la completa inocencia de Arellano en todos esos crímenes. Mire, justamente hablando usted de libro, yo siempre lo presento acá, aunque hay varias editoriales que lo están publicando, pero
Acá está el libro, si usted también se quiere enterar de una forma un poquito más resumida, porque acá obviamente no va a sentarse en el caso de la denominada caravana de muerte y el general Arellano Stark, obviamente no se va a sentar el libro en eso, para eso tiene don Hermógenes su propio libro sentado en eso. El libro de la historia de la Revolución Militar Chilena, ¿ya? Es el libro que toda persona de derecha, toda persona que quiere leer sobre la verdad histórica, todas las personas que defienden el gobierno militar pero no tienen los argumentos necesarios para hacerlo, aquí está. Este es el mejor libro para entender el periodo entre 1973 hasta 1990. La historia de la Revolución Militar Chilena de don Hermógenes Pérez de Arce. Lo pueden comprar en la editorial Conservadora, pero también don Hermógenes me dice que está en Edisur, ¿o no? Está en Edisur, en la calle Compañía, al llegar a Plaza de Armas. Y está en una librería Chema de Irarrázaval también. Y se puede comprar en www.editorialconservadora.cl. Claro. Y también en mi blog, si lo quieren bajar al computador, se puede comprar en mi blog. Hay una firma que se llama Patagonia que lo vende en mi blog a través de Amazon y todo eso. Claro, y claro. ya está más barato. Claro. No, porque yo siempre digo, y aunque suene pesado de mi parte, aunque suene, yo creo que algunos dicen, no, ¿qué te metís tú? La cuestión es que mucha gente en nuestro sector dice, faltan libros de derecha, faltan libros reivindicativos de la historia chilena, sobre todo del gobierno militar. Pucha, acá don Hermógenes hizo un manso libro contando la verdadera historia del gobierno militar, de todo el periodo del 73 al 90, sin panfletería política, sin chamullo, sin citas sacadas de Wikipedia como Baradit, un libro de verdad, y entonces la gente no lo compra. Hay mucha gente de derecha que escribe libros y no se los compra nadie, entonces por eso yo les digo, si ustedes quieren saber la verdadera historia de ese periodo, apoyen el trabajo de don Hermógenes comprando su libro. Ahí está. Muchas gracias, profesor. Bueno, le agradezco mucho que me haya recibido hoy día y siempre a su disposición cuando tenga necesidad de algún concurso para aclarar la verdad histórica. Muy agradecido y muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, don Hermógenes. Hasta luego. Lo lamento, estimada Mónica, no alcancé a ver su pregunta. La próxima semana se la puedo hacer. Lo lamento mucho, es que no estoy tanto viendo los comentarios ni nada de eso. Yo les pido a las personas que están acá presentes que me den solamente un par de minutos más para leer un par de cosas que yo creo que van a ser de su interés sobre Fidel Castro y sobre todo con la relación que tenía con Allende. ¿Ya? Entonces, lo lamento mucho, estimada, no alcancé a leerlo, pero por lo menos el suyo sí, Paula. Lo lamento también que no se lo haya visto antes. Son tantos los comentarios y además tengo acá una ruma de libros. No sé si escuchan, acá tengo un montón de libros que son los que ocupo para hacer el programa. Así que lo lamento. Parece que había una pelea ahí en el chat. Por favor, no estén peleando, no estén pidiendo plata. Yo no estoy pidiendo plata. Si la gente quiere poner, la gente pone. Si no quiere poner, no ponga. Ya, pero yo no necesito gente que me esté poniendo y molestando a la gente. Por favor, por favor. Acá lo que importa es que se aprenda la verdadera historia de Chile. ¿Ya? Así que lamento mucho si vieron la pelea. Bueno, algo vi yo, pero estaba sentado viendo el libro. Así que volvamos al asunto. Yo quiero agradecer mucho a la gente que dejó un superchat. Muchas gracias a Laurencio Andrés, muchas gracias a Eliseo Jara, muchas gracias a Andrés Becerra, se lo agradezco mucho. Muchas gracias Braulio. Esta es la pega más importante de salvar Chile, por supuesto que sí. Muchas gracias Marcela 2.0, se lo agradezco mucho. Y muchas gracias, estimado Gonzalo. Yo les doy mi palabra. Todo lo que yo recolecto acá yo lo ocupo para comprar más material. Así que le agradezco mucho la ayuda. Miren, les voy a leer unas frases bastante interesantes de el querido presidente Salvador Allende, entre comillas. Estoy hablando con sarcasmo, por si acaso, porque acá el libro le pone el querido presidente. Dice, acá aparece con unas frases memorables que yo creo que ustedes deben recordar para siempre. Dice, derecho a pasear. Acá está la cita de Allende. Dice, no negaremos jamás el derecho que consagra nuestra ley a que los opositores pasen por las calles de Chile. Estadio Nacional, 2 de diciembre de 1971. O sea, iba a defender nuestro derecho a pasear por el Estadio Nacional. Galantería. Acá está la cita. Dice, las últimas elecciones las hemos perdido, como siempre, por el voto femenino. Pero yo soy cada día más partidario de la mujer. Conferencia de prensa en Salta, Argentina, 24 de julio de 1971.
Acá viene una tercera frase. Sueldo presidencial. El compañero presidente de ustedes gana la tercera parte, la cuarta, la quinta parte de lo que ganaban antes algunos derrochadores del cobre. Y gana todavía menos de la mitad de lo que ganan aún. Y soy el presidente de Chile, es decir, por voluntad del pueblo, la más alta jerarquía del país. Lo digo claramente porque no calumnio jamás ni miento. Mineral del Salvador, 13 de agosto del 71. Después dice, el pueblo no necesita violencia. Cito, para nosotros la revolución es aprovechar lo mejor de nuestro pueblo para cimentar el futuro. No es arrasar ni destruir, es construir y levantar una patria más amplia y generosa para todos los chilenos. Y vamos a hacerlo con el menor costo social. El pueblo es demasiado fuerte y poderoso y no necesita la violencia. Colombia, 30 de agosto de 1971, mientras en el sur se estaba quemando y se estaban tomando no sé cuántos fondos. Esa es la ironía, o sea, es como Boric. Si se fijan, obviamente no estoy comparando a Allende con Boric, porque en términos revolucionarios, en términos de inteligencia, en términos de todo, Allende era 1000 veces superior a Boric. Pero si ustedes se fijan acá pueden ver esa voltereta, ese chamullo, ese cantinfleo, que es típico dentro de la izquierda. Típico. Entonces, yo les quiero presentar acá, porque obviamente no lo iba a leer con don Hermógenes acá, porque él me presta 1 hora de su tiempo, no lo voy a mantener aquí. Pero si ustedes me prestan un momento, vamos a leer el diálogo que se llama El Diálogo de América. Salvador Allende y Fidel Castro, Santiago de Chile, noviembre de 1971. Y se los voy a poner en pantalla para que sea lo más formal posible. Y vean que no estoy chamullando nada ni nada de eso. Y vamos a darle... Acá está. ¿Se fijan? O sea, no lo estoy sacando de una página de derecha, ni de extrema derecha, ni nacionalista. Es el Centro de Estudio Miguel Enrique. O sea, más de izquierda no puede ser. ¿Se ve bien? Se ve bien. Saludos María Gabriela. Saludos Gaby. Bienvenida. Saludos Paula Ortega también. Bienvenida. Arturo G. Alejandro Teles. Lore Urrutia, Joe Wayne, y bueno, etcétera. Bienvenidos sean todos. Vamos a leer. Este diálogo se produjo en Chile durante la visita de Fidel, coordinado por el periodista Augusto Olivares, quien resistió hasta el final junto a Allende en La Moneda y allí quedó el 11 de septiembre del 73. Bueno, ahí está el panfleteo. Y aquí comienza la intervención. Augusto Olivares. Hace mucho tiempo que los hombres del mundo deseaban tener una oportunidad de ver frente a frente muy próximo al primer ministro de Cuba, el comandante Fidel Castro, y al presidente de Chile, doctor Salvador Allende. Es interesante que sea América Latina la que haya producido este fenómeno, que en estos instantes concita la atención de todo mundo. Desde que el comandante Fidel Castro llegó a Chile, muchos periodistas han estado pensando cómo poder seguir una conversación entre estas dos figuras de la política mundial. Y este es el momento, y esta es la oportunidad de poder tenerlos próximos y frente a frente en un diálogo abierto sobre temas que interesan a toda la humanidad. Presidente Allende, se habla no solo en Chile, sino en todo el mundo de la expresión vía chilena. ¿Cómo podría usted definir este concepto político que se ha dado a llamar la vía chilena? Salvador Allende responde, los pueblos que luchan por su emancipación tienen lógicamente que adecuar a su propia realidad las tácticas y la estrategia que ha conducido a la transformación. Chile, por sus características, por su historia, es un país donde la institucionalidad burguesa ha funcionado a plenitud y en donde dentro de esta legalidad burguesa el pueblo sacrificadamente ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas y del reformismo. El reformismo, por si acaso, se refiere a la democracia cristiana, en donde Chile podrá alcanzar la dimensión del país, dueño de su independencia económica y capaz de llegar a niveles superiores de vida y existencia. ¿Se fijan que no respondió nada, Allende? No respondió nada, chamulló cualquier cosa, pero no explicó qué era la vía chilena o cómo se iba a lograr. Augusto Olivares después dice, comandante Castro, respecto a lo que plantea el presidente Allende, hay interés permanente de profundizar en cómo se produce la incorporación de la clase obrera y de cómo entra la clase obrera como protagonista en la revolución cubana. Fidel Castro responde, nosotros hemos decidido este problema, esta cosa. La lucha armada guerrillera que inició un reducido grupo de hombres es algo así como un motor pequeño que permitió arrancar el gran motor de la historia, que son las masas. El movimiento obrero en Cuba durante los últimos gobiernos, tanto el gobierno corrompido de Fría como el gobierno tiránico de Batista, estaba controlado por dirigentes oficiales. Eventualmente habían tomado por asalto a los sindicatos, asesinando dirigentes comunistas y dirigentes obreros honestos. En esta situación, cuando triunfa la revolución, había una situación muy especial.
No había dirección oficial obrera, pero había un apoyo total de clase obrera al movimiento revolucionario, que es un movimiento que se gestó con obreros, militantes. Nuestros soldados guerrilleros eran hombres de la zona campesina, trabajadores, obreros y algunos intelectuales, o que pudiera llamársele intelectuales por su procedencia o por su condición de haber estudiado en la universidad. Éramos nosotros, algunos de nosotros, no todos. Augusto Olivares pregunta a Salvador Allende: presidente, la clase obrera, de acuerdo con las respuestas de ustedes, pasa a ser un elemento protagonista en ese proceso. Hay un elemento de escenario. ¿Usted podría hablarnos un poco de la tradición chilena, de la tradición de lucha, del estilo del país? Salvador Allende contesta: bien, para contestar la pregunta de Augusto Olivares, quiero decirle, Fidel, que lógicamente Chile tuvo, por características mismas de su régimen, la posibilidad de que la clase obrera se organizara. Nació el movimiento obrero chileno en las zonas controladas por el imperialismo. De ahí que siempre tuvo una conciencia antiimperialista en el Salitre. Luis Recabarren fue el organizador, el orientador, el dirigente de la clase obrera y las luchas del proletariado chileno en el campo sindical, que llevaron muchas veces, como en la mayoría de los países, también a la represión violenta. Sin embargo, se superó y logró a partir de 1939 unificarse la Central Única de Trabajadores. Pero antes, los campesinos y los obreros habían formado sus partidos de clase. Así tenemos nosotros que el Partido Comunista es el más antiguo de América Latina, uno de los más antiguos del mundo y, por cierto, en relación a la población, uno de los más poderosos. De igual manera, el Partido Socialista, un partido de clases, un partido de masas, que teniendo puntos discrepantes en aspectos internacionales algunas veces, ha mantenido con el Partido Comunista no solo un diálogo, sino un entendimiento para encarar juntos los problemas esenciales de Chile. De allí que desde 1951 el Partido Comunista y el Partido Socialista empezaron a caminar por el sendero de un proyecto de clase, con la decisión de hacer posible un vasto y un amplio movimiento que permitiera los cambios estructurales de la vida chilena. Y por eso hoy en día podemos decir que al margen de un criterio pequeño se ha logrado, sobre la base de la unidad de la clase obrera en el campo sindical y sobre el pilar de los partidos socialista y comunista, que sectores de la pequeña y mediana burguesía, como el Partido Radical, como el Movimiento Popular Unitario del MAPU, como lo de la izquierda cristiana, hayan configurado este proceso que lógicamente constituye un factor determinante del proceso de cambio dentro de la realidad chilena. Esto es, más o menos, Fidel, el esquema de lo que ha ocurrido en Chile y la presencia combatiente organizada de los trabajadores en el campo político y en el campo sindical. Después Augusto Olivares pregunta: la motivación de los pueblos en su lucha a través de la historia es variadísima. ¿Cómo podría usted definir, comandante, la motivación de la lucha del pueblo cubano? Fidel Castro responde: digamos, por lo menos de acuerdo con nuestra concepción, que el gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Y eso está perfectamente estudiado y se conoce desde que existen las clases en la sociedad humana. En nuestro país existía la doble motivación. Era un país sometido y humillado por el imperialismo. Y además, dentro de esa situación, una gran masa de campesinos sin tierra, una gran masa de obreros explotados, en las más condiciones míseras, espantosas. Falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población. Deficiente sistema educacional y porcentaje altísimo de analfabetos, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados, es decir, que había una situación social desesperante. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida. Augusto Olivares pregunta: presidente Allende, la experiencia política chilena es seguida con atención en todo el mundo. Es una experiencia que tiene obstáculos. ¿Cómo podría usted definir esos obstáculos? Salvador Allende responde: ¿te das cuenta, Fidel? 3 minutos para definir los obstáculos de una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia burguesa y con los cauces legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien que hemos avanzado. ¿Obstáculos nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo dentro del marco de una institucionalidad donde el Congreso tiene peso y atribuciones y donde el gobierno no tiene mayoría. De allí entonces que las dificultades sean bastante serias y hace que el proceso revolucionario chileno, dentro de los marcos de esa legalidad, encuentre cada día y en cada momento obstáculos para el avance del cumplimiento del programa de la UP. Usted comprende, Augusto Olivares, que las dificultades en el caso nuestro también están en relación con ¿qué? Con una libertad de prensa, que es mucho más que una libertad de prensa, que es un libertinaje de prensa. Mira, atento con esto, porque esto es increíble, porque acá está criticando la libertad de prensa, porque obviamente los opositores, o sea, la derecha y la democracia cristiana atacan al gobierno. Mire, vamos a repetirlo, mire. Usted comprende, Augusto, que las dificultades en el caso nuestro también están en relación con ¿qué? Con una libertad de prensa que es mucho más que una libertad de prensa, que es un libertinaje de prensa. Se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa.
O sea, en otras palabras, hoy día es lo mismo que dijo Allende, hoy día es la fake news, el negacionismo, la desinformación. ¿Se fijan? Con otras palabras, obviamente, porque estamos en los años 70, pero es exactamente lo mismo. No solo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto teniendo nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y de las cuales lógicamente hace uso y mal uso de la oposición al gobierno popular. Por eso, tú los has dicho también y los has reconocido, que las dificultades que se nos presentan a nosotros son bastantes. Fidel Castro dice, son admirables las dificultades que tienen. Salvador Allende, ya ves tú. Augusto Olivares, presidente, y a pesar de los obstáculos, ¿se puede llevar adelante el proceso? Salvador Allende dice, y se avanza. Ya lo he dicho, el cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salitre es nuestro, el acero es nuestro, es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado para el pueblo. Fidel Castro responde, bueno, yo tengo una impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos, además más desarrollados. Es un procedimiento que nosotros calificamos de fascista y que tratan, por tanto, de ganar masa. Con la demagogia, si es posible, de los sectores más atrasados y las capas humildes, o sea, de la gente que es de derecha, por si acaso, o que es opositora. Ellos son los sectores atrasados, los que todavía no tienen conciencia de clase. O sea, en otras palabras, ustedes, yo, somos los sectores atrasados. Y entonces hará falta una cuestión para demostrar si estos intereses se resignaran pasivamente a los cambios de estructura que la Unidad Popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia fuerte, incluso hagan resistencia violenta. Ojo con esto, mire, vamos a repetirlo. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia fuerte, incluso hagan resistencia violenta. De manera que ese es un factor que no se puede descontar en absoluto de la actual situación chilena. Ojo, a mi juicio, que es el juicio de un visitante que viene de un país que está en otras condiciones, es como un viaje de un mundo a otro mundo. Salvador Allende dice, tú lo has dicho, y yo creo que es muy justo, los revolucionarios nunca han generado la violencia. ¡Oh, qué chamullento! Los revolucionarios nunca han generado la violencia. Han sido los sectores de los grupos golpeados por la revolución los que generan la violencia, es la contrarrevolución. O sea, el MIR no era violento, el MIR era violento por los militares. Ojo con eso, ¿no? Qué chamullento. Fidel Castro dice, mantuvieron los sistemas por la violencia, así lo defienden, por la violencia. Salvador Allende dice, así es. Augusto Olivares, comandante, tanto usted como el presidente Allende se han referido a los obstáculos que encuentra el proceso revolucionario chileno. ¿Usted podría hablar de los obstáculos que ha encontrado el proceso revolucionario cubano? Fidel Castro responde, mira, nuestra lucha se inicia en medio de un régimen tiránico y sangriento, que mantenía el poder mediante una represión brutal, sin ninguna de las circunstancias políticas que tuvieron similitud en la situación de Chile. Salvador Allende totalmente distinto. Fidel continúa. Entonces se desarrolla una guerra revolucionaria, se llega al gobierno mediante una guerra victoriosa del pueblo. Hubo lucha, desde luego, hubo resistencia, pero el obstáculo nuestro fue el orden exterior, porque chocamos lógicamente de inmediato con los intereses imperialistas. Entonces el imperialismo fue quien constituyó la oposición fundamental, una formidable oposición a nuestro país, que además utilizaba los factores internos, las clases, los terratenientes, los elementos más reaccionarios. Inmediatamente comenzó a organizarlos y a vertebrarlos para una lucha que en un momento dado fue ideológica, pero que durante muchos años fue violenta. Augusto Olivares responde, compañero Fidel, ¿allá también el imperialismo controlaba la tierra? Fidel Castro dice, el imperialismo controlaba la tierra, el cobre nuestro es la caña de azúcar y la caña se cultivaba en las mejores tierras y las mejores tierras cañeras eran de la United Fruit Company y de otras numerosas compañías de Estados Unidos, de manera que nuestra ley de reforma agraria nos hace chocar de inmediato contra los intereses imperialistas. Augusto Olivares le responde, le hice esta pregunta porque es distinto, aquí controlaban las minas, allá controlaban las tierras. Fidel Castro dice exactamente, la diferencia era que nosotros no teníamos esos obstáculos de que hablaba el presidente. Lo que tuvimos fue una lucha muy frontal del imperialismo que ha durado esos 13 años. Augusto Olivares dice, coincidiendo, presidente, con la visita del primer ministro Fidel Castro, se ha producido un repunte de los sectores adversos a su gobierno. Fidel Castro dice, qué manera tan fina de llamar sectores adversos. Salvador Allende dice, ¿te das cuenta, Fidel? Augusto Olivares dice, creo que es objetivo, comandante, así que tengo que hacer una pregunta. Fidel Castro dice, ¿y acaso tú crees que es objetivo llamar con tanta finura la antítesis de este proceso? Augusto Olivares dice, por eso, justamente es lo que quería entrar en la pregunta. ¿Qué piensa usted, presidente, que se produciría en Chile si la contrarrevolución se alzara? Salvador Allende dice,
En primer lugar, creo que es justo destacar, Augusto Olivares, que se ha recrudecido el proceso con la presencia de Fidel. Es lógico. ¿Qué les dije yo sobre la agudización del proceso? De que Fidel iba a ser clave para esto. Pero como que no le salió el tiro bien a Allende, le salió el tiro por la culata. Fidel Castro dice, de manera que yo tengo la culpa. Salvador Allende dice, no. Pero ellos saben lo que significa la presencia de Cuba y la presencia de Fidel Castro en Chile. Ellos tienen conciencia de que es vitalizar el proceso revolucionario latinoamericano. Ellos tienen la evidencia de que la unidad de nuestros pueblos es un factor indiscutible que fortalece la voluntad y la decisión de los pueblos para romper la dependencia. Además, es indiscutiblemente contribuir a terminar con el aislamiento intencionado de Cuba. Por eso es que ha recrudecido. Además, también porque a ellos les duele profundamente. Fidel, el éxito de que tú has tenido, el hecho de que los mineros, campesinos, soldados, obreros, sacerdotes hayan dialogado contigo, las grandes manifestaciones de masa, claro, lógicamente han sido de calidez y afecto por ti la Revolución Cubana, pero también en el fondo de apoyo al gobierno, porque es el gobierno del pueblo el que ha hecho posible tu presencia aquí, ¿verdad? Fidel Castro responde, es cierto, pero te voy a decir una cosa, la mano del imperialismo está detrás de todo eso, sin ninguna duda. Te digo que nosotros tenemos bastante experiencia de cómo actúa y cierto aceleramiento de esas actitudes y ciertas tácticas y la forma en que se han producido y precisamente durante la visita y cuando estaba una gran parte del mundo con los ojos puestos en el resultado del diálogo entre nosotros y del encuentro entre nuestros pueblos y nuestros procesos. Entonces, han tratado de desviar la atención hacia determinado tipo de problemas. Yo no tengo la menor duda ni la más remota duda de que la mano del imperialismo ha estado detrás de todo esto. O sea, la crisis que tenía ellos fue el imperialismo. Todo fue por Estados Unidos. No fue por el programa socialista, fue Estados Unidos. Salvador Allende responde, el pueblo está en el gobierno. Si lograran ellos lo que no van a conseguir, derrocar a este gobierno se caería en el caos, en la violencia, en la lucha fratricida. Bueno, yo veo que el 12 de septiembre no hubo una guerra civil, ni tampoco hubo un caos espantoso. ¿O no? No. ¿Se fija las exageraciones de Salvador Allende? Y entonces Fidel Castro dice, en el fascismo, Salvador Allende, el imperialismo que ha estado y está detrás de todos los procesos para atajar la revolución y que significan los cambios y su derrota, y en Chile no va a poder desembarcar, en Chile no va a intervenir materialmente, pero busca otros caminos, cual es alentar a los grupos reaccionarios, incubar a los grupos fascistas y utilizan la demagogia, y moviliza a los grupos de menor conciencia social. Pero tengo la seguridad y la certeza absoluta de la respuesta implacable y dura del pueblo. Personalmente, yo cumplo una tarea. Yo no estoy ahí para satisfacer una vanidad personal. Yo soy un luchador de toda mi vida. He dedicado mi esfuerzo, mi capacidad de hacer posible el camino al socialismo y cumpliré el mandato que el pueblo me ha entregado. Y lo cumpliré implacablemente. Cumpliré el programa que le hemos prometido a la conciencia política de Chile. Y aquellos que desataron siempre la violencia social, si desatan la violencia política y si el fascismo pretende utilizar los medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la revolución, se encontrarán con la respuesta nuestra y mi decisión implacable. Yo terminaré de presidente de la República cuando cumpla mi mandato. Tendrán que acribillarme a balazos, como lo dijera ayer, para que deje de actuar. ¿Se fijan? No defiendo una cosa personal, defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad. ¿Se fija la palabrita dignidad? Con un sentido nacional. Bueno, esto es importante. Pero dice sentido nacional distinto, entonces ahí lo fregó. Y hacer de Chile un país independiente y dueño de su propio destino. Yo creo que es una posición clara. Fidel Castro dice, yo realmente admiro mucho ese pronunciamiento tuyo y eso será una bandera para el pueblo, porque cuando los dirigentes están dispuestos a morir, el pueblo está dispuesto a morir y dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y ese ha sido un factor muy esencial en todo el proceso político revolucionario. Augusto Olivares pregunta, comandante, tanto el presidente Allende como usted han hablado todo el tiempo del imperialismo como el principal enemigo de los procesos revolucionarios de los países. Resulta casi inexplicable la supervivencia del proceso cubano a 90 millas de los Estados Unidos. ¿Cómo puede usted definir las características de ese proceso? Fidel Castro dice, ellos han utilizado armas políticas, armas militares, armas económicas, pero nosotros hemos logrado desarrollar un pueblo muy unido, en que no hay ningún factor diversionista, no hay ni elementos de división, hemos creado una gran igualdad, una gran unidad. En nuestro pueblo, hombres y mujeres están dispuestos a pelear. En nuestro país, hombres y mujeres están dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre. Y eso el imperialismo lo sabe y por eso nos respeta. Y no creo que tenga ya la más remota posibilidad de aplastar la revolución. Y en todo caso tendrá que aplastar el país. Y nosotros con relación a eso tenemos una frase de Antonio Maceo, que fue uno de nuestros más valerosos combatientes de la independencia. Dice, quien intenta apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre.
si es que no pertenece en la demanda. Perece, perdón. Augusto Olivares dice: presidente Allende y comandante Castro, ustedes se han reunido en muchas oportunidades en Cuba, es lo que le decía yo delante. Pero esta es la primera vez y es en Chile, el escenario del encuentro de ustedes dos como gobernantes. La atención de todo el mundo ha estado concentrada sobre estas conversaciones que ustedes han tenido sobre la visita del comandante Castro, especialmente América Latina es la que ha estado pendiente. ¿Qué le parece a usted, presidente, este encuentro de ustedes como gobernantes de dos pueblos que están en proceso revolucionario frente al cuadro de América Latina explotada? Salvador Allende responde: la verdad es que tenemos que considerar que Cuba y Chile perdón, constituye la vanguardia de un proceso que tiene que alcanzar el resto de los países latinoamericanos. Yo diría más, el resto de los pueblos explotados, pero América Latina no puede seguir siendo solo el continente de la esperanza. Hay que imaginarse lo que significa la brecha, la distancia que separa a nuestros países dependientes de lo económico, sometidos en lo político de los países del capitalismo industrial y de los países socialistas. América Latina no puede seguir siendo la diferencia brutal de una minoría dueña del poder y la riqueza, y las grandes masas al margen de la cultura, de la salud, de la vivienda y de la alimentación, de la recreación y del descanso. Muchas veces lo hemos dicho y bastaría citar tan solo una cifra. En América Latina hay más de 20 millones de seres humanos que viven al margen del conocimiento de la moneda como medio de intercambio. En América Latina faltan 19 millones de viviendas, el 53% de los latinoamericanos se alimenta mal. En América Latina hay 17 millones de cesantes y además hay más de 60 millones de gente que tiene solo trabajos ocasionales. Por lo tanto, el régimen capitalista ha demostrado su ineficacia. La explotación del hombre por el hombre como característica de este ha hecho crisis. América Latina tiene la oportunidad de estar presente en el momento que el mundo cruje en lo económico, cruje en lo moral, cruje en lo político. Y ahí entonces que las reservas de este continente tendrán que expresarse cuando los pueblos alcancen la posibilidad de intervenir, cuando los pueblos lleguen al gobierno, cuando hayan arrasado con las viejas oligarquías cómplices del imperialismo, cuando indiscutiblemente haya una voz de América Latina, el pueblo continente como lo soñaron los próceres de nuestra independencia. Volcada por los caminos de acuerdo con las características de cada país, ya emerge esta voluntad, ya se hace presente indiscutiblemente no solo en este continente, sino en otros continentes. Hemos dicho muchas veces, los que han caído en Vietnam y caen en Vietnam no solo lo hacen por su patria, lo hacen también por los insurrectos y los explotados del mundo. Los que cayeron en Cuba señalaron en un camino de esfuerzo y de sacrificio para hacer posible la Cuba de hoy. Primer territorio libre de América Latina. Los que cayeron hace años en Chile hoy constituyen la simiente de este proceso revolucionario. Los pueblos explotados del mundo tienen conciencia de su derecho en la vida y por el enfrentamiento está más allá de nuestra frontera y se hará en sentido universal. Pero América Latina tendrá algún día la voz que le corresponde a un pueblo hasta hoy en día sometido para que sea mañana la voz de un continente libre. Fidel Castro termina diciendo: nosotros consideramos que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revolución, que viene en camino y que inexorablemente, por ley biológica, por ley social, por ley de la historia, tiene que nacer. Y nacerá de una forma u de otra. El parto será institucional, en un hospital o será en una casa. Serán ilustres médicos, será la partera quien recoja la criatura. Pero de todas maneras, habrá un parto. Ahí está. Se los quería leer. Sé que es largo, sé que es tedioso. Yo creo que a mucha gente no le va a gustar por el hecho de mucha literatura marxista, pero es interesante lo que comentan estas personas. Se me murió la garganta. Perdón. Muchas gracias, Cristal. Muchas gracias, profe. No, gracias a usted por estar acá, estimada. Se lo agradezco mucho. Y muchas gracias, JRK. Adelante, profe. Gracias por enseñar la verdadera historia. Es un placer. Es mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho por estar acá presente. Saludos, Claudio Gómez. Qué bueno que le haya gustado. Sí, por eso les presento, aunque esto ustedes lo pueden ver, insisto, fíjense, es del Centro de Estudio Miguel Enrique, no es de una página de derecha, pinochetista, no es de la Fundación Jaime Guzmán, es de un centro de extrema izquierda. Entonces ahí lo tienen para ustedes. Muy cantinflero el fulano, pero ahí está. Como siempre les digo, por favor esto difúndanlo. Si usted tiene páginas de TikTok, usted tiene YouTube y hace shorts, si usted tiene Instagram, tiene total derecho de cortar lo que usted quiera del directo para difundir la verdadera historia. Lo único que pido es que ustedes pongan el nombre del canal para que también la gente venga para acá. Muestren esto a los niños, a los jóvenes, porque este año van a ser brutal el adoctrinamiento. Obviamente ya lo están haciendo, pero va a ser brutal. Yo ya lo he estado viendo. Me han mandado fotos de los panfleteros.
me han mandado conversación y cosas de ese estilo, espantosas. Saludos, Pamela Fernández, que bueno, me alegro mucho. Entonces, por eso es fundamental ese trabajo suyo de difusión, de mostrarle al mundo entero que esto es lo que realmente pasó, y no lo que dice Baradit, y no lo que dice Boric, y no lo que van a publicar en esa película panfletaria que van a hacer pronto, o sea, que están haciendo y que van a publicar pronto. Y ojo, ustedes saben que yo soy un hombre de palabra. Cuando salga esa película, nosotros vamos a verla en este canal, no sé si capaz que no, pero lo vamos a ver en el canal secundario para que no nos jodan con derechos de autor. Lo vamos a ver en el canal secundario y la vamos a refutar. Vamos a ver la película y la vamos a refutar. ¿Ya? ¿Qué les parece? Si Dios quiere y me tiene con vida y salud, vamos a hacer eso. Para que no se venda esa porquería de película que están haciendo. Se escucha mal. ¿Se me escucha mal o qué? Claro que sí. Bueno, eso, como siempre les digo, recuerden que hoy día a las 10:20 de la noche voy a subir el capítulo 10 de la historia de la Unidad Popular. Como siempre les pido, sobre todo esos videos, que son videos cortos, de 8 minutos, 5 minutos, difúndalos por todos lados, para que les vaya tan bien como el video de la señora Antonieta Machel. Que se conozca la verdad histórica de las víctimas y de los mártires de la Unidad Popular. Es fundamental eso. Muchas gracias, John Spectra. Y gracias a usted también por apoyar el canal. Se lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho. Es que están haciendo, Ignacio, están haciendo una película del gobierno, otra película más de Allende y del pronunciamiento militar. Sí, y obviamente con el dinero de los impuestos, y por eso Boric se dice que estaba en la Antártida, porque ahí dejó la moneda vacía para que pudieran grabar todas sus porquerías. Eso es lo que pasa. Eso. Dejen su me gusta, suscríbase si esta es su primera vez en este canal. Tengo mucho material de historia, más de 500 videos para ustedes. Y como siempre les digo, pueden apoyar el canal monetariamente, pueden unirse al canal. De esa forma me permiten comprar más material, más libros que son carísimos, las revistas de la época, todo eso. Pero obviamente siempre es totalmente voluntario. Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos para el próximo... No, mañana, pues mañana es feriado, mañana voy a hacer directo de lectura y capaz que haga algo más. Cuídense mucho, hasta luego. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto en rumbo. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FARC, la conversión es un club y el banco en la que antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros. Esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumar a normas cesantes, gobernar al ignorante, engañar con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FARC, la conversión es un club y el banco en la que antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir al trono.